neumólogo, él es del Hospital Regional del Este y queremos consultarle respecto a algunas informaciones. Antes que nada, doctor, ¿cómo estás vos con tu cuadro? Porque vos estás con el COVID, estás en tu casa, estás haciendo la cuarentena desde tu casa. Así mismo, estoy de cuarentena en mi casa, con resultados ya positivos. Y bueno, gracias. Síntomas leves, en buen estado general. Bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Bueno, ahora te queremos consultar respecto a un caso llamativo que se dio en Alto Paraná de una posible reinfección, un segundo caso positivo de COVID con una misma persona. Si podés relatarnos, por favor. Sí, así mismo. Bueno, el caso se presentó la semana pasada en que una paciente había tenido un cuadro positivo hace un mes, o sea, en el mes de julio, a inicios del mes de julio, síntomas leves que pasaron a los 14 días su alta, ¿verdad? Y la semana pasada consulta nuevamente con 24 horas de evolución de síntomas nuevos de anosmia, disgeusia y tos. Y entonces le pedí una tomografía y la tomografía mostraba un infiltrado, un parcheado leve también, y el hisopado que resultó ser positivo. Está comunicado a la unidad epidemiológica regional para la verificación del cuadro anterior, porque todo está registrado en el ministerio. Entonces, para ir viendo, este caso va a requerir la investigación necesaria de la situación, ¿verdad? Entonces, se hará el seguimiento correspondiente, pero hay una sospecha de una reinfección, ya que la paciente había cursado ya sin síntomas después de los 14 días de su primer cuadro. En este primer cuadro que se daba en el mes de julio, se hizo el hisopado, se hizo el PCR, el estudio, digamos, genético del virus, y dio positivo en julio. Así mismo, había dado positivo, porque un familiar también dio positivo, entonces se hicieron los estudios de contacto y compañía, entonces dio positivo. Y llamativamente me llama un familiar cercano y me dice si podía consultar de nuevo ella, porque no se sentía bien y le comenzaron a aparecer los síntomas. Por ello ella acudió al consultorio, hicimos de nuevo el hisopado y resultó nuevamente ser positivo, ¿verdad? Gracias a Dios está con buena evolución, está con síntomas en aislamiento domiciliario y en buen estado general también la paciente. Cuando se habla del nuevo protocolo para las altas, en este caso específico, pasaron los 14 días después de haber dado positivo al hisopado y a partir de ese momento ya no presentaba síntomas, entonces se la consideró dada de alta a esta paciente. Exacto, ese es el protocolo a nivel mundial que se está utilizando, Fito. Entonces, no salimos de lo habitual y en todo el mundo se está utilizando ese mismo protocolo. Como bien lo decía el ministro, ese es el protocolo utilizado. Entonces, ya no presentaba síntomas, entonces quedó de alta, ¿verdad? Inclusive fueron síntomas leves, lo que ella había presentado también en la primera ocasión. Y quedará en el estudio. Pero claro, son cosas que nos llaman de la atención. Esta patología sigue dando sorpresas, lastimosamente. Y a partir de el alta que se dio en la primera ocasión, ¿pasaron cuántos días hasta esta nueva infección, digamos, hasta esta nueva vez que se hace de vuelta el hisopado y le vuelve a dar positivo? Y bueno, 30 días. 30 días. Ayer la directora del Laboratorio Central nos decía que el descarte del virus se da de una manera fluctuante y que incluso tuvieron en albergues un caso en el que una persona había dado positivo, después dio negativo, volvió a dar positivo hasta 60 días después de la primera sospecha, y le llamaba mucho la atención ese caso, ¿verdad? Y más aún, Fito, vos sabés que nosotros tuvimos más de 60 días inclusive en los albergues. Si mal no recuerdo, creo que llegamos a tener una persona de casi 90 días, muchísimos días de positivo, y muchas veces por eso justamente se utilizaba el alta aún teniendo ya un cuadro, si no presentaba síntomas, ¿verdad? Porque se estimaba de que eran solamente restos del virus, o sea, trazos del ARN del virus, ¿verdad? Pero llama la atención el hecho de
de los síntomas. Por eso es que estará en revisión este caso mismo ya comunicado por eso a la unidad epidemiológica regional para poder hacer el seguimiento del caso y bueno, vamos a seguir investigando. En este momento es una sospecha de reinfección, ¿verdad? No podemos todavía afirmar 100%, pero es muy llamativo, ¿verdad? Y de todos modos, vamos viendo que en otros países está ocurriendo. Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos que seguir cuidándonos, no hay de otra. O sea, esa es la realidad. Una persona que dio positivo, que superó la enfermedad, en realidad debería cuidarse más para no volver a recaer. Exacto, Fito. Así mismo, tenemos que cuidarnos. Sigue siendo la misma recomendación. Tenemos que seguir cuidándonos. Bueno, de seguro nos va a seguir dando sorpresa esta porquería. Hay un test que no lo estamos teniendo probablemente acá, que puede sí decir, ya estás curado, tú tenés ya los anticuerpos, por eso podemos decir que te curaste. ¿Eso se está utilizando o no se está utilizando en nuestro protocolo? Tengo entendido que sí, hay laboratorios que están haciendo el test de serología para valorar el IgG, que es el marcador de los anticuerpos, ¿verdad? Pero todavía seguirá en muchos estudios eso, Fito. Vamos a seguir en investigación porque esta enfermedad desde un comienzo nos dio sorpresa y nos sigue dando, y vamos a seguir investigando y se estudia en tiempo real. Esa es la realidad de la milanesa, como se dice. Claro. Todo queda en el tintero para poder seguir evaluando. Doctor, ¿cómo está la situación en Alto Paraná a días de, bueno, haberse prorrogado esta cuarentena especial 0,5, como le llamaron? ¿Qué es lo que están viendo en los hospitales tus colegas? Mis colegas comentaron de que seguimos viendo por lo menos una paulatina calma en los servicios, ¿verdad? Pero siempre con pacientes delicados, en las terapias, en las camas, en las salas comunes, con mejor evolución de los pacientes, saliendo pacientes de alta ya con buena evolución, y eso es también halagüeño, pero debemos recalcar siempre el cuidado, Fito. Eso es importante para nosotros, nos reanima de repente ver que la gente sale de alta, porque eso es importante, esa es nuestra lucha, ese es nuestro objetivo y ese es nuestro sueño, de que todos, de ser posible, salgan de alta. Pero aún así estamos todavía en nuestra curva, probablemente descendiendo. Eso nos va a decir el tiempo en qué momento estamos, ¿verdad? Pero ojalá y sigamos así, ese es el objetivo de todos, que nos sigamos cuidando y que sigamos manteniendo, y si está funcionando las medidas que tomamos, que la gente tome aún mayor conciencia y podamos seguir en ese camino, que es lo importante. Bueno, hace unos días la Municipalidad de Ciudad del Este presentó un censo, una encuesta de posible cantidad de casos que se hayan dado en Alto Paraná, pero no teníamos, digamos, la base científica con la que hicieron esa encuesta, y daban números astronómicos de posibles contagios en Ciudad del Este. ¿Ustedes llegaron a tener acceso a ese documento? ¿Qué opinión tienen? Y tengo entendido que el doctor Kusler, el director de la 10ª, se reunió con el intendente y le presentaron los documentos. De todos modos, es una encuesta, Fito, y se habla de 200 personas que hayan fallecido, pero tenemos el registro oficial, son las altas de defunción. No sé, veo un poco difícil que en los cementerios entre un cadáver sin tener un alta de defunción. Y bueno, ahí tenemos que tener también la sospecha y de ver qué pasó con esos pacientes, ¿verdad? El paciente que fallece en sus hogares tiene un protocolo también que cumplir, tiene que avisar a la fiscalía, al médico forense, el médico forense tiene que ir a evaluar el caso y todas esas cosas. O sea, por ello es un poco llamativo. Los datos oficiales son los que con los cuales podemos manejarnos. Y tenemos que ser serios en ese sentido. O sea, no podemos guiarnos por una encuesta y decir que hayan 200. Hasta puede ser, no digo que no tampoco, ¿verdad? Y habla de su registro, se habla siempre, lo dijo el doctor Sequera en innumerables ocasiones, siempre vemos la punta del iceberg, pero no sabemos el total del iceberg, y esa es una realidad. Hay gente que no quiere acudir a los hospitales, hay gente que llega tarde,
Entonces, esa es una realidad también. Claro. Y ojalá y eso no ocurra y podamos tener el mejor registro posible. Y en algún momento alguien reclamaba, decía, no se hacen autopsias. Hacer autopsias en nuestro país, Fito, lastimosamente por nuestra cultura, es bastante difícil. Y no es muy sencillo. La gente de repente reclama nomás y dice, ¿por qué no se hacen las autopsias como se hicieron en Italia? Te voy a dar un caso. Cuando hacía mi residencia en el hospital de clínica, tuvimos un paciente joven, de sexo masculino en aquel entonces, que vino, iba del interior, y el hermano, el único hermano que andaba detrás de él, familia humilde, andaba de aquí para allá, de fundaciones y compañía para poder solventarse su gasto y su subsistencia, pobrecito. Y quedamos en la duda de que falleció. Y en un hospital escuela es muy importante la autopsia de un paciente cuando no tenemos la certeza del fallecimiento, ¿verdad? Bueno, se le llamó a la fiscalía, al médico forense, se congenió todo para poder hacer, y aparece un familiar que le dice, no le vayas a hacer la autopsia porque eso es para vender sus órganos. Imagínate. Claro. Y la gente después te reclama que vos no querés hacer autopsia. El objetivo de un hospital de escuela tendría que ser hacer autopsia, y es lo que siempre se trata de hacer, pero chocas con la gente que lo primero que te dice es traficar órganos. Muchas cosas que la gente utiliza nada más sin saber las realidades, ¿verdad? Es muy fácil opinar, por eso que muchas veces nos sentimos un poco agraviados y molestos cuando la gente habla y opina nomás como si todo fuera tan fácil. Yo, Fito, con muchísimo respeto no opinaría sobre un periodista, por ejemplo. Yo creo que ustedes, cada uno tiene su trabajo y, como dice, cada chancho en su estaca, y debemos aprender a respetar la profesión de cada uno, porque para eso cada uno se prepara, ¿verdad? Pero la gente alegremente dice nomás las cosas como si fuera que todo es muy fácil y sencillo. Doctor, te agradecemos tu tiempo. Vemos que estás allí tomando un poquito de sol. Me imagino que está también recomendado para este cuadro, así que te dejamos descansar. Gracias por tu tiempo. Así es, Fito. Dice que tenemos que cantar vitamina D, entonces aprovechamos el solcito y estar bien. Gracias a Dios, todo bien, todo tranquilo, y yo creo que vamos a salir airosos. Bueno, el doctor Carlos Vallarón, calcula sobre Alto Paraná.